Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas felicidades por organizar este tipo de eventos. Siempre es un plus para el Instituto Nacional de Pediatría tener cursos tan innovadores, a la vanguardia siempre de los conocimientos. Y para mí es un gran gusto poder inaugurar este evento. Es un evento el que perfectamente definimos como actualizado en el área en la que corresponde, como es el título de la resistencia a la insulina, una condición sistémica, y del cual pues están profesores actualizados y con temas tan interesantes como los que podemos ver aquí: la resistencia a un concepto en la fisiopatología de la obesidad. Sabemos que la obesidad a nivel de la edad pediátrica es un gran problema de salud pública y que con la pandemia ha incrementado drásticamente este tipo de problemas, trayendo condiciones como las que podemos observar con las descompensaciones hemodinámicas y metabólicas. Los temas que van a participar los profesores son principalmente ácido úrico, es una expresión de resistencia a la insulina; los prebióticos y probióticos, que sabemos que hoy en día son productos que están muy en boga, tanto en el aspecto de los edulcorantes no calóricos, la metformina en el manejo de la resistencia a la insulina, las estrategias nutricionales para el manejo de la resistencia a la insulina. En fin, sabemos que son temas muy interesantes y bueno, pues agradezco la oportunidad de poder inaugurar este evento. Felicito al doctor Arturo Perea y a todo su equipo por la organización de este evento y mantener los objetivos de la misión y la visión del Instituto Nacional de Pediatría. Y de esta forma, siendo las 9 de la mañana, pues vamos a inaugurar los programas, las actividades, del curso Resistencia a la Insulina, una condición sistémica. Seguramente estoy completamente de acuerdo en que pues va a ser un evento lleno de éxito y que va a repercutir mucho en la atención de los pacientes pediátricos con este tipo de padecimiento. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Le agradecemos al doctor Soshiwa por inaugurar este evento académico, así como a las autoridades del Instituto Nacional de Pediatría. A nombre de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Niño y el Adolescente, les damos la bienvenida. Hoy día 12 de noviembre del 2022, damos por iniciada la conferencia titulada Resistencia a la insulina, una condición sistémica. A continuación, la doctora Miriam Padrón Martínez, pediatra endocrinóloga, impartirá el tema Resistencia a la insulina, concepto y fisiopatología de la obesidad. Buenos días, agradezco al doctor Perea la invitación para participar en este simposio de resistencia a la insulina y daremos como un encuadre acerca de lo que es el concepto y la fisiopatología de este padecimiento. La resistencia a la insulina, hay que recordar que puede haber de varias formas, no necesariamente asociada a obesidad, y únicamente para recordar quiero decirle que también pueden estar asociadas a múltiples factores que pueden ser genéticos, como síndromes asociados, como es el leprechaunismo y diabetes lipotrófica, condiciones étnicas donde se favorecen, por ejemplo, en ambientes de trabajo de horarios nocturnos, o secundarias a otras patologías o fármacos como es el uso de corticosteroides, pero también podemos tener la presencia de resistencia a la insulina en condiciones fisiológicas como es durante la etapa de crecimiento en la adolescencia, y esto es debido a los efectos antagonizantes de los esteroides sexuales y de la hormona de crecimiento a la acción de la insulina, que igual efecto tiene el lactógeno placentario durante el embarazo, y también puede verse presente de manera fisiológica durante el envejecimiento cuando hay pérdida muscular y redistribución del tejido adiposo. La insulina es una hormona que posee un rol muy importante en el proceso de procesos metabólicos durante el cuerpo. Esta hormona se produce en el páncreas y se secreta a través de las células beta. Es muy importante para la transformación de la energía que se obtiene a través de los alimentos, ya que gracias a ella es que entran justamente al cuerpo humano y se favorece que los tejidos tengan este combustible que es la glucosa.
La insulina nos va a ayudar a proporcionar la energía necesaria para las complejas actividades que el cuerpo debe realizar, desde pensar hasta caminar. No podemos hablar de resistencia a la insulina sin por lo menos decir, qué es la insulina. Y bueno, la insulina es una poderosa hormona anabólica que va a actuar en los tejidos, estimulando la síntesis y el almacenamiento de los hidratos de carbono, lípidos y las proteínas. La principal función pues es regular justamente la homeostasis de la glucosa cuando promueve la entrada dentro de ellas. Y permite también que las células hepáticas y musculares, por ejemplo, almacenen glucosa. También puede evitar que la grasa almacenada en las células sea utilizada, y cuando existe ausencia de la insulina, por ejemplo, el cuerpo puede utilizar esas células grasas para obtener energía. Dentro de las principales funciones que es la homeostasis, la realiza a través de transportadores que promueven la entrada de la glucosa dentro de la célula. Y estos transportadores pueden ser acoplados a sodio o pueden ser con proteínas facilitadoras del transporte de glucosa, o sea, los llamados GLUT1 o los principales que necesitan de la acción de la insulina para internalizar la glucosa, pues son los que se llaman GLUT4. Estos transportadores dependen totalmente de la adecuada función del receptor de insulina. El GLUT4 es un transportador de alta afinidad para la glucosa y se expresa principalmente en el tejido muscular estriado, también en el músculo cardíaco, y también se expresa en los adipocitos. Hasta hoy en día esta acción de la insulina sabemos que se puede estar alterada en el síndrome metabólico, y esta condición es lo que conocemos como resistencia a la acción de la insulina, cuando hay una falla a nivel de estos transportadores o en su expresión, donde no podemos internalizar de manera adecuada la glucosa. Bueno, ya decíamos que tenemos los tejidos sensibles a la acción de la insulina, que pueden ser el hígado, el músculo, el tejido adiposo, que también aquí puede incluirse el tejido cardíaco. Y hay varios tipos de transportadores. Ya dijimos que el más importante es el GLUT4, nada más como para recordar. El GLUT1 también es importante porque es el que ayuda a que la glucosa pueda entrar al eritrocito y al cerebro, y estos serían como los transportadores más importantes. Pasando al tema que nos ocupa, pues bueno, ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina pues es la alteración que se produce cuando las células, tanto de los músculos, de la grasa o del hígado, pues no tienen una respuesta adecuada a la acción de la insulina y no pueden absorber la glucosa que está en la sangre. Esto puede verse alterado por estilos de vida alterados o condiciones patológicas como la obesidad, el sedentarismo, la dieta desequilibrada. Aunque la mayoría de las personas que son resistentes a la insulina inicialmente, para compensar estos efectos, pueden inducir una hiperinsulinemia. Esto a largo plazo es lo que probablemente nos lleve a un agotamiento del páncreas y al desarrollo de las complicaciones metabólicas que se generan de justamente la resistencia a la insulina. Pero existen detalles específicos que van a suceder durante la obesidad con la resistencia a la insulina. En el caso de la obesidad, el exceso de insulina circulante se asocia con un aumento del tejido adiposo. Y el papel causal de la hiperinsulinemia que comentamos en la aparición de obesidad es controvertido, y muchos investigadores hoy en día sugieren que inclusive es una consecuencia de la resistencia a la insulina, y entonces podemos estar entre un círculo vicioso donde tenemos un consumo, por ejemplo, excesivo de hidratos de carbono. Eso me va a dar elevación de la glucosa, eso me va a dar segregación de más insulina, y esto me va a dar agotamiento de las células del páncreas, esto me va a condicionar más depósitos de grasa, y entonces el círculo vicioso se continúa.
Es así que, por ejemplo, la resistencia a la insulina está íntimamente relacionada a lo que es la obesidad abdominal. En el caso de la obesidad abdominal, nosotros vamos a tener que los adipocitos van a estar aumentados de tamaño en número y tamaño, y eso les da mayor capacidad de generar adipoquinas, que son las que van a causar inflamación y alteraciones metabólicas. Y también va a estar implicada esta resistencia a insulina en varios procesos metabólicos, como es el gasto calórico, la ingesta de alimentos. Es así, por ejemplo, cuando nosotros valoramos un niño y sabemos que mientras mayor sea el perímetro de su cintura, mayor resistencia a la insulina va a tener, porque va a tener una mayor cantidad de tejido adiposo a nivel central. Cuando esto se perpetúa, nosotros sabemos que esa hipersecreción de insulina puede desensibilizar la capacidad de justamente responder al receptor de la insulina. Podemos tener disminuida los receptores de insulina y esto generalmente va a condicionar que haya mayor cantidad de glucosa circulante. En el caso de que haya menos receptores de insulina, pero haya mayor cantidad de receptores beta-adrenérgicos, esto va a repercutir en una mayor liberación de ácidos grasos libres. Si tenemos una mayor cantidad de ácidos radicales libres, estos pueden interactuar con las adipoquinas y van a inducir apoptosis de células beta, y esto es el daño justamente que nos va a llevar al desarrollo de diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina inicialmente, como podemos ver en este cuadro, ¿sí?, va a tener una íntima relación a la cantidad de tejido adiposo que tienen las personas. Y esto es justamente lo que también va a condicionar el agotamiento de la producción de los niveles de insulina, pero también el aumento de los niveles de glucosa. La resistencia a insulina inicialmente, que puede ser leve, puede inclusive hasta proteger en una etapa temprana de diabetes tipo 2 al prevenir la sobrecarga de glucosa en los tejidos. Pero también sabemos que hay un fundamento biológico celular para poder opinar que la hiperinsulinemia no nada más es parte del problema, sino también puede actuar como una respuesta compensatoria. En la resistencia a la insulina vamos a tener una regulación alterada de esta en la obesidad. Sabemos que hay amplias variaciones de sensibilidad a la insulina en los sujetos. No está muy claro qué es lo que distingue a los niños obesos, que son moderadamente resistentes a la insulina, a los que son severamente resistentes a la insulina. Pero sí sabemos que el que tiene mayor resistencia a la insulina tiene un mayor riesgo de comorbilidades relacionadas con obesidad. La importancia de esto sería que en la actual epidemia de obesidad infantil tendríamos que estar identificando a estos niños que presentan mayor resistencia a la insulina, porque son justamente los que van a desarrollar mayores complicaciones, y hacer que todo nuestro empeño esté en tratar de ayudarlos para que no desarrollen esas complicaciones. Otras de las observaciones que se han visto es que hay adolescentes obesos que pueden ser sensibles a la insulina y que tienen íntimamente, esto está relacionado con menos grasa visceral o menos grasa dentro de la intramiocelular, o sea, dentro de las músculo, y esto se relaciona a que esos adolescentes son muy activos, tienen una actividad física y una aptitud cardiorrespiratoria que es independientemente mejor de lo que es su peso corporal, y esto les ayuda con mejores resultados de salud. De aquí la importancia de fomentar y tratar de que, aunque el paciente tenga obesidad, se tenga actividad física para mejorar su resistencia a la insulina. Los efectos justamente de la insulina los va a estar haciendo a través de homeostasis también a nivel de lo que es los lípidos. Nosotros podemos tener un remodelado del tejido adiposo, y este se puede producir a través de hipertrofia o hiperplasia de los adipocitos, y hay evidencia de que la insulina tiene múltiples efectos directos sobre lo que es el metabolismo de los lípidos.
Esto es importante porque es justamente este desajuste entre lo que es hipertrofia e hiperplasia lo que va a condicionar el desarrollo de mayor inflamación y la presencia de complicaciones metabólicas a largo plazo. La insulina inhibe en sí la lipólisis en los adipocitos en el estado postprandial, pero promueve depósitos de lípidos a través de la estimulación, la captación y la síntesis y el efecto es justamente en el tejido adiposo. La resistencia a la insulina en el tejido adiposo incrementa los ácidos grasos circulantes. Estos tienen 3 destinos. Uno es ir al tejido adiposo donde se acumulan causando esteatosis hepática. Otro es en la célula beta pancreática y promueven que haya apoptosis de esta misma y esto causa disminución de la síntesis y secreción de la insulina. Y el último es a nivel del músculo que hacen que desarrolles resistencia a la insulina para protegerse de una acumulación anormal del glucógeno, ya que esto lo llevaría a una degeneración y muerte de los miocitos. Nosotros sabemos que existen criterios clínicos para lo que es el diagnóstico de resistencia a la insulina y uno de los factores diagnósticos que tenemos que aprender es que la obesidad abdominal es la que está íntimamente relacionada al desarrollo de resistencia a la insulina. Esto ya es conocido desde la descripción de lo que era el síndrome de resistencia a la insulina por Gerald Reaven, donde él decía que la obesidad abdominal condicionaba hiperinsulinismo y resistencia a la insulina en un círculo vicioso. La manera en que nosotros podemos determinar que un paciente tiene obesidad abdominal de manera muy sencilla es midiendo la cintura y comparándola con porcentilas, y en el caso de que se encuentre por arriba de la porcentila 90 hay obesidad abdominal, y la otra es utilizando el índice de cintura-estatura, que cuando dividimos lo que es la medida de la cintura entre la talla y nos da un resultado de este índice que idealmente debería de ser menor o igual a 0.50, nos dice si hay o no la presencia de obesidad abdominal. También podemos recordar que podemos tener otras clases de expresión clínica de la resistencia a la insulina, y estos criterios que nosotros vamos a estar buscando para documentar resistencia a la insulina de manera clínica, ¿sí? Son la presencia de acantosis nigricans, la presencia de fibromas blandos, que lo podemos ver en cuello o en axilas. En el caso de las mujeres, si hay datos de hirsutismo, que es este vello de distribución androgénica en la mujer, o la presencia de queratosis pilar, que es como la llamada piel de gallina que le podemos encontrar justamente en los brazos de los pacientes. Existen también manifestaciones bioquímicas para documentar esta relación y pueden ser la presencia de, como decíamos, obesidad abdominal, presencia de glucosa alterada en ayuno, acantosis nigricans, triglicéridos elevados, un colesterol bajo, o enfermedad hepática del hígado no grasa, datos de ovario poliquístico, hipertensión esencial. Sabemos que hay también test de laboratorio para medir resistencia a insulina, que el estándar de oro es el clamo glucémico hiperinsulinémico y que otros modelos matemáticos también nos pueden servir, pero de manera clínica no son de alto costo y no se utilizan de manera común. El tratamiento será tratado justamente por otra presentación más adelante. Y de manera para concluir esta presentación, quiero decirles que la resistencia a la insulina es una condición fisiopatológica donde está condicionado el aumento de riesgo de eventos cardiometabólicos, que puede estar prevalente y se asocia principalmente al exceso de peso y a nuestro estilo de vida. No debe ser considerada en sí una enfermedad, sino una condicionante de enfermedades, y debe diferenciarse de lo que es el síndrome metabólico y de la presencia de prediabetes. El diagnóstico de la resistencia a insulina debe basarse en manifestaciones clínicas y bioquímicas
que los test de laboratorio generalmente están reservados para investigación y no se recomienda el uso rutinario en la práctica clínica. Nuevamente les agradezco su atención para esta presentación. Gracias, doctora Padrón, por su ponencia. Continuamos con el académico doctor Arturo Perea Martínez, pediatra internista, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, con el tema El concepto propuesto por Raven. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Dando continuidad a este simposio sobre el estado de resistencia a la insulina sistémico, me voy a permitir platicar con ustedes el concepto propuesto por el Dr. Gerald Raven alrededor de lo que él denominó síndrome X en el contexto del estado de resistencia a la insulina. La historia alrededor de lo que es el estado de resistencia a la insulina, que ha tenido como corolario lo que hoy conocemos como síndrome metabólico, emana prácticamente de hace 100 años, cuando en 1923 Kaelen describe una tríada de hipertensión, hiperglucemia e hiperuricemia como una circunstancia clínica bioquímica que caracterizaba una afectación sistémica y el sustrato potencial era resistencia a la insulina. A la fecha, la evolución ha caído en lo que hoy denominamos el síndrome de resistencia a la insulina, expresado como síndrome metabólico. En el año de 1988, indudablemente Gerald Raven marcó diferencia cuando habló sobre síndrome X. Al respecto, y en el contexto de lo que fue la recepción del premio Banting y su disertación correspondiente, el Dr. Gerald Raven habló sobre el rol de la insulinoresistencia en la enfermedad humana. Desde que leemos este concepto, el rol de la resistencia a la insulina en la enfermedad humana, podríamos entender que el Dr. Raven hablaba de una condición sistémica, no de una circunstancia que dirigiera exclusivamente a una condición de riesgo de diabetes. Particularmente, es importante decir que dentro de los estudios realizados por el Dr. Raven y que señaló en gran parte su inicio la disertación que hacía referencia, para el año de 1993, es decir, 5 años después de que recibe el premio Banting, describe cuáles son los cambios en el metabolismo de lípidos y de insulina en masculinos que tenían hiperuricemia asintomática. Así, el Dr. Gerald Raven abonaba día con día diferentes expresiones de lo que él consideraba el síndrome X y que incluía, entre otras muchas cosas, las alteraciones en la tolerancia a la glucosa, las modificaciones en el metabolismo del ácido úrico, las condiciones de dislipidemia de orden heterogénico, un estado hemodinámico facilitador de hipertensión arterial, un estado procoagulante expresado por elevación del inhibidor tipo 1 del activador del plasminógeno, por un aumento de fibrinógeno y por modificaciones en la fisiología reproductiva que finalmente podría dar origen al síndrome ovario poliquístico, es decir, una condición sistémica. Así, en este escenario de los protagonistas que va desde el síndrome X hasta el síndrome metabólico, tendríamos que decir que la interpretación que dieron la Organización Mundial de la Salud, el ATP3, la Federación Internacional de Diabetes, de conjuntar elementos que podrían ser definidos bajo una tendencia práctica en lo que hoy día conocemos como síndrome metabólico, es probable una interpretación muy reduccionista de lo que en realidad el Dr. Gerald Raven hablaba cuando trataba de interpretarnos la resistencia a la insulina como una condición sistémica. Si nosotros damos pie exclusivamente a lo que fue la interpretación de estos organismos y asociaciones de lo que es el estado de resistencia a la insulina, entendemos perfectamente que en condiciones de obesidad central, una circunstancia de carácter proinflamatorio a través de citocinas que generan bloqueo en la acción de la hormona insulina sobre sus diferentes células blanco, nos damos cuenta que si bien es cierto, la afectación sistémica en donde se destaca la alteración en la tolerancia a la glucosa y la disfunción endotelial que dan lo que conocemos hoy como síndrome cardiometabólico,
puede interpretarse como la circunstancia más lesiva del estado de resistencia a la insulina. Pero tendríamos que preguntarnos qué pasa cuando, una vez que se ha desarrollado la resistencia a la insulina, además tenemos, como parte de toda la expresión, un estado de hiperglucemia y hiperlipemia. ¿Qué pasa con el exceso de glucosa y qué pasa con el exceso de lípidos? Y esto irremediablemente nos lleva a productos intermediarios como son los elementos derivados de la glicación avanzada y así como la lipoperoxidación, que llevan en términos generales a la producción de radicales libres que finalmente van a tener como resultado afectación de diferentes células, órganos y sistemas que traducirán toda la playa de cuadro clínico que caracteriza el estado de resistencia a la insulina sistémico. Así entonces, tendríamos que reflexionar si esta propuesta sintetizada de lo que es el concepto tradicional de síndrome metabólico, que es un estado clínico bioquímico que facilita el desarrollo temprano de diabetes mellitus tipo 2 y o enfermedad cardiovascular, es una interpretación que realmente ha sido correcta a lo que aportaba el Dr. Raven. En ese sentido, el propio autor publica en 2005 un documento en el cual prácticamente quiere que le demos un requiem al término de síndrome metabólico, toda vez que de acuerdo con ejemplos claros que el Dr. Raven colocaba de individuos que conformaban un perfil clínico bioquímico, podrían, de acuerdo con los criterios de ATP3, por ejemplo, cumplir con lo que se requisita como síndrome metabólico y como tal ser abordado. Pero ese mismo paciente con esa misma expresión clínica bioquímica, bajo los criterios de OMS o los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, podría no ser incluido para ser considerado portador de síndrome metabólico y por ende no ser manejado igual. De ahí que el doctor Gerard Raven insiste, no interpreten mi propuesta como una situación exclusivamente cerrada al síndrome metabólico, sino una condición altamente sistémica. Y en ese sentido, como se puede ver en la tabla 2, los síndromes clínicos asociados con resistencia a la insulina que publica el Dr. Raven en este documento hablan no solo de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, sino coloca la hipertensión arterial esencial, el síndrome ovario poliquístico, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, diferentes formas de cáncer y también el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso es algo muy importante que nosotros probablemente hemos dejado en una interpretación limitada que se ha hecho a esta propuesta tan importante que en 1988 el Dr. Raven nos hizo. Así, en ese sentido, y bajo el precepto exclusivamente de estos organismos, pensaríamos que bajo el elemento diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular solo podríamos pensar en el riesgo de una muerte temprana por enfermedad cardiovascular por estas dos rutas. Sin embargo, cuando interpretamos de manera más amplia lo que el Dr. Raven nos trata de traducir, tendríamos que entender que condiciones como la enfermedad hepática grasa no alcohólica le abona positivamente al desarrollo de aterogénesis bajo los diferentes elementos que facilitan un estado no solamente de inflamación y fibrosis hepática, sino un abono importante a lo que es la aterogénesis bajo una dislipidemia de orden secundario a la resistencia a la insulina. O por ejemplo, no dejar exclusivamente a lo que es el síndrome ovario poliquístico en una expresión localizada a las alteraciones que conocemos como el acné, el hirsutismo, la menorrea, etcétera, sino que esta misma condición también favorece por la coincidencia con insulinoresistencia y disfunción metabólica sistémica a que estas pacientes también vivan riesgo temprano de enfermedad cardiovascular. En sí podríamos entonces sintetizar que el Dr. Raven lo que nos quiere decir con su propuesta es que el estado de resistencia a la insulina es el sustrato de una catástrofe metabólica y sistémica, que si bien es cierto nos lleva a diferentes terrenos de expresión cardiometabólica y en particular en nuestro tiempo derivada de la obesidad central, como ya mencioné, tendríamos que entender que en el proceso ya más avanzado genera estados prooxidantes a través de los cuales se genera un incremento en la producción de radicales libres que
además de llevarnos al síndrome metabólico, nos llevan al desarrollo de otras enfermedades en donde tendríamos que rescatar la afectación arterial, cerebral, hepática, muscular de la célula beta, que tendrían como corolario todas las enfermedades que he venido explicando como consecuencia de estadios más avanzados de lo que es el estado de resistencia a la insulina. Y es que en ese sentido, nosotros tendríamos que reconocer, y particularmente en las condiciones de obesidad central, que un adipocito que vive condiciones de hipertrofia va a generar, junto con otros adipocitos que en el mismo tejido adiposo están viviendo la circunstancia, condiciones de hipoxia y además estrés mecánico, en donde todo lo que es el espacio extracelular va a vivir consecuencias de ese exceso de grasa intracelular que se viven en condiciones de obesidad y que va a sujetar a apoptosis del tejido adiposo, y este tejido adiposo, a través de elementos proteicos de tipo molecular, van a generar a través de receptores específicos daño a otros adipocitos, y estos adipocitos van a sufrir no solamente de estrés mecánico y de hipoxia, sino además van a recibir información que promueve un estado inflamatorio más importante. De tal manera que en estado de obesidad e insulinoresistencia tendríamos que hablar que estamos frente a lo que es el síndrome sistémico de resistencia a la insulina, y que tendría que llevarnos a reflexionar si la interpretación que se dio en el ámbito de niños y adolescentes por la Federación Internacional de Diabetes debe de seguir siendo replicada exclusivamente como una situación semejante a lo que ocurre en los adultos, o tendríamos que hacer algunas reflexiones respecto a dichas conclusiones, en donde se centró exclusivamente la interpretación, igual que los adultos, en expresiones generales de obesidad central y riesgo cardiometabólico por cada uno de los autores que aportaron para dichas conclusiones. Así, estos resultados en los cuales se interpreta a mayores de 10 años con el riesgo de enfermedad cardiometabólica derivada de la obesidad central y como portadores de síndrome metabólico, tendrían que ser rescatados y llevados a una interpretación mucho más amplia a través de dar una respuesta a aquellos individuos que tienen obesidad central con modificaciones en las transaminasas o con elevación del ácido úrico, que ya mencionaremos en otra charla, como consecuencia de la obesidad central, del estado de resistencia a la insulina y de lo que es esta expresión sistémica que no ha sido reconocida y que tiene marcadores mucho más tempranos, por lo menos en niños y adolescentes, que lo que es la diabetes y la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular, que nos señalan la necesidad de una intervención más temprana, como lo sugería el doctor Raven en su aportación inicial. Así entonces, a manera de conclusión, tendríamos que decir que el estado de resistencia a la insulina asociado a obesidad visceral es un proceso de impacto sistémico y que va más allá del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular, que los criterios de síndrome metabólicos en adultos y en particular en niños y adolescentes requiere de una reevaluación profunda, y que señalar cualquier expresión clínica y o bioquímica resultante de la asociación entre obesidad visceral y resistencia a la insulina sugiere a su vez la necesidad de un tratamiento temprano, independientemente de que se cumplan o no los criterios de síndrome metabólico que los diferentes organismos a nivel internacional nos han aportado. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mi dirección electrónica para todos aquellos que quieran profundizar un poco en este tema tan apasionante del síndrome sistémico de resistencia a la insulina, que tiene como intención señalar que existen muchísimas manifestaciones que no han sido interpretadas como tal y que requieren una detección temprana y un tratamiento oportuno para evitar el proceso de carácter inflamatorio, prooxidante y degenerativo que desde etapas tempranas de la vida viven los pacientes que día a día tenemos en el consultorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Perea, por su ponencia. Unas disculpas por las fallas técnicas que hemos tenido. Y a continuación, el licenciado en nutrología Paul Tadeo Ríos Gallardos nos expondrá la enfermedad hepática grasa no alcohólica como expresión de la resistencia a la insulina. Buenos días a todos. Es mi privilegio y placer prestar voz y presencia al infatigable trabajo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles
del Instituto Nacional de Pediatría para la disertación de la enfermedad hepática grasa no alcohólica como expresión de resistencia a la insulina. Como ya nos han dicho hoy, la obesidad es una enfermedad de diagnóstico fácil, preciso y de expresión clínica y bioquímica heterogénea. Las personas con obesidad varían en su distribución de grasa corporal, su perfil metabólico y en su nivel de impacto, tanto individual como sistémico. La acumulación excesiva de tejido adiposo intraabdominal, dependiente de obesidad visceral, y que es la base de la obesidad central, es parte de un fenotipo bioquímico y clínico que incluye la disfunción del adipocito y de la del almacenamiento ectópico de triglicéridos o de grasa en diferentes órganos, condiciones que están estrechamente relacionadas con el impacto sistémico que provoca, por lo que la obesidad se asocia con un espectro clínico de anomalías hepáticas conocidas colectivamente como enfermedad hepática grasa no alcohólica, que desafortunadamente es la causa más común de enfermedad hepática en niños. Y así hablan los registros de la clínica de obesidad, donde, como podemos observar en la gráfica, la ALT se ve afectada en 51% de los niños y adolescentes con obesidad visceral. Los hallazgos más frecuentes, como podemos observar en esta segunda gráfica, fueron la elevación de la ALT y la GGT, pues a partir del estrato de la relación de 0.60 a 0.64 de índice de obesidad visceral, se detecta que la ALT elevada es más frecuente con un porcentaje de hasta el 65%, aumentando la proporción resultante directamente con el valor de la relación del índice cintura-estatura, alcanzando hasta el 79% en el estrato de 0.65, hasta alcanzar el de 0.69, es decir, bajo condiciones de franca obesidad visceral. Además, se encontró que la GGT se elevaba en más del 40% de los casos desde el estrato de la relación previo de ICE en 0.55 a 0.59. Desafortunadamente, esta elevación se mantiene de manera ascendente a medida que va aumentando la relación de concentración grasa a nivel visceral. Por lo que no es de extrañarnos que exista una relación cercana, si no es que causal, entre la resistencia a la insulina y la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Esta última, es decir, la enfermedad hepática, está implicada en la relación que tiene con el índice de resistencia a la insulina bajo la patogenia de la progresión de esta condición que va desde la esteatosis hasta la enfermedad hepática grasa. Por tanto, la modulación de la resistencia a la insulina representa una estrategia potencial para la prevención y el tratamiento de esta condición. Y aunque siguen siendo debatidos los mecanismos exactos de la resistencia a la insulina con la enfermedad hepática, los mecanismos hipotéticos clave los podemos observar en esta diapositiva. Pues, a partir de que los adipocitos secretan adiponectina, se asocian positivamente con la sensibilidad a la insulina, y estos son más bajos en pacientes con daño hepático que de aquellos sin la alteración. La señalización mediada por adiponectina promueve la beta-oxidación de los ácidos grasos, la utilización de glucosa y la supresión de la síntesis de los ácidos grasos. Distintos autores han propuesto la hipótesis de los dos resultados para explicar la patogenia de la enfermedad hepática. Por principio, el primer golpe es la resistencia a la insulina y el exceso de ácidos grasos en la circulación, lo que conduce a una esteatosis hepática simple. El segundo golpe involucra el estrés oxidativo, la peroxidación de los lípidos y la disfunción mitocondrial. Con la identificación de mecanismos más avanzados, se ha demostrado que la enfermedad hepática se desarrolla a través de un proceso multifactorial que incluye resistencia a la insulina, estrés oxidativo, determinantes genéticos, la nutrición y el estilo de vida, además del estrés del retículo endoplasmático, la inflamación y cambios en la microbiota intestinal. Para fines de este tema, nos cabe señalar el proceso de resistencia a la insulina, que, bajo condiciones de normalidad,
la insulina se va a unir a su receptor de tirosina en las membranas celulares, lo que provoca la autofosforilación del receptor y luego la fosforilización de sus sustratos clave, el sustrato de receptor a la insulina tipo 1 y el sustrato de receptor tipo 2. La resistencia a la insulina inhibirá selectivamente los efectos hipoglucémicos de esta, al tiempo que permitirá que continúe la lipogénesis de nuevo, mediante la activación de la proteína de unión al elemento regulador de esteroles. Ya con el fenotipo de la enfermedad hepática, hay una mayor disponibilidad de ácidos grasos, secundaria a una mayor ingestión dietética de grasas y a la liberación del tejido adiposo. Estos ácidos grasos libres en el tráfico sanguíneo se convierten en triglicéridos a través de la vía de glicerol 3-fosfato. La adiponectina es un inhibidor de esta vía, pero los niveles de adiponectina se van a reducir en los pacientes con la enfermedad hepática. El diacilglicerol y la ceramida son metabolitos que se acumulan en esta vía y pueden inhibir la señalización de la insulina a través de las moléculas como la proteína sinasa C. Después, el acilcoenzima A es otro metabolito de la vía señalada y sirve como punto de entrada para la beta-oxidación mitocondrial. En la enfermedad hepática, hay un aumento de la beta-oxidación mitocondrial en respuesta al aumento de la lipogénesis, pero hay una disminución mitocondrial concomitante, lo que resulta en estrés oxidativo, que puede inhibir la señalización de la insulina a través de la activación del inhibidor de factor nuclear kappa beta y sus subunidades, tanto la beta-sinasa como la sinasa C terminal. Entonces, la hiperglucemia también puede aumentar el estrés oxidativo. Por su parte, los macrófagos infiltrados en el tejido adiposo, bajo condiciones de obesidad visceral, experimentan un cambio fenotípico de macrófagos tipo M2 alternativos a macrófagos tipo M1 clásicos. Estos últimos secretan citocinas proinflamatorias, que provocan resistencia a la insulina, la disfunción de las adiposinas y la acumulación excesiva de los lípidos en el hígado. Formado ya el hígado graso, el reclutamiento y la activación de las células inmunitarias, incluidas las células de Kupffer, contribuyen a la inflamación hepática, que participa en la activación de las células estrelladas hepáticas. Estas vías que mencionaremos además son las indirectas, que regulan a las mencionadas células estrelladas a nivel hepático, se reflexionan a partir de las agresiones metabólicas relacionadas y mediadas por la resistencia a la insulina, pues dicha condición conduce a la activación del coactivador de transcripción con el motivo de unión a TAS en los hepatocitos. El aumento de la expresión TAS en los hepatocitos bajo el fenotipo graso no alcohólico, pero no en la estatosis simple, conduce directamente a la activación de las células estrelladas a través de la liberación de las moléculas de Hancock y promueve la lesión e inflamación de los hepatocitos que pueden promover indirectamente la activación de estas. Y de manera muy interesante, la activación de las células estrelladas se produce a través de las interacciones directas entre los hepatocitos estriados o muertos, esto pudiendo deberse a la liberación de los patrones moleculares asociados a daño profibrogénico. Y de forma frontal, y tomando relieve la resistencia a la insulina como protagonista de la enfermedad hepática grasa, la hiperinsulinemia puede estimular a las células estrelladas para que proliferen y secreten colágeno tipo 1, activando de manera diferencial las vías dependientes de la fosfatidilinositol 3 sinasa y de la ERK. Observamos que la IGFR1 desencadena la fosforilación de la ERK1 y 2 a través del receptor de insulina tipo 2, lo que conduce a la expresión de la metaloproteinasa de matriz. Por lo tanto, la hiperglucemia puede agravar a la fibrosis hepática, que puede estar asociada con la autofagia de las células estrelladas inducida por el canal de iones de detección del ácido 1A. El papel peculiar del estrés oxidativo en la enfermedad del hígado graso no alcohólico y su transición a la complicación inflamatoria de esteatohepatitis no alcohólica
así como en su evolución amenazante a carcinoma hepatocelular, está respaldada por numerosos estudios experimentales y clínicos, pues las oxidasas son enzimas que producen especies reactivas de oxígeno, cuya abundancia en las células hepáticas están estrechamente relacionadas con la inflamación y las respuestas inmunitarias. Muchas gracias. Gracias, licenciado Paul Ríos Gallardo. Y regresamos con el académico Dr. Arturo Perea Martínez para la presentación del tema ácido úrico. ¿Es una expresión de resistencia a la insulina? Hola, ¿qué tal nuevamente? Estoy con ustedes. Ahora quiero hablarles sobre uno de los elementos que conforman una expresión de lo que es el síndrome de resistencia a la insulina de orden sistémico y que ya mencioné en mi presentación previa. Hablar de hiperuricemia es de hablar de una expresión históricamente subestimada. Ya había mencionado que desde hace casi 100 años Kaelin describía dentro de su triada inicial de lo que es la expresión que ahora conocemos como síndrome metabólico, algunas circunstancias como era la intolerancia a la glucosa, la hipertensión y la hiperuricemia. Sin embargo, eso parece quedarse en el cajón y vean ustedes lo importante que es reconocer esta condición de acuerdo con lo que les voy a presentar. Hablaba que en esa circunstancia de obesidad central y disfunción sistémica secundaria al estado de resistencia a la insulina, nosotros tendríamos la oportunidad de manera muy temprana de detectar otras expresiones del estado de resistencia a la insulina que se asocian fuertemente a lo que hoy conocemos como síndrome metabólico, pero que en realidad como expresión única merece ya una evaluación completa y su tratamiento. Cuando nosotros publicamos en 2008 una primera casuística de cómo se expresaba el pequeño niño y adolescente con sobrepeso y obesidad central, hablábamos del alto nivel de comorbilidades que ya presentan una vez que el índice cintura-estatura está por arriba de 0.50 y que presumiblemente coincidían con manifestaciones de resistencia a la insulina, en donde clínicamente ustedes saben la presencia de acantosis con obesidad central prácticamente nos está traduciendo dicha circunstancia. En ese sentido, quiero destacar que en comparación con lo que se publicó 10 años después en el Hospital de Columbus en Estados Unidos, pueden darse cuenta que nuestra casuística en las barras oscuras en esta tabla, en comparación con las barras claras del Hospital de Columbus, nosotros ya destacábamos que el 22% de los niños que nosotros atendíamos tenían elevación de los niveles de ácido úrico. Junto con esto teníamos como diferencias algunas otras expresiones que siguen siendo no consideradas en otros hospitales como parte de la afectación sistémica que da la obesidad central. Pero a mí me gustaría entrar en el terreno de el por qué se genera hiperuricemia en condiciones de obesidad central. Todos recordamos que para que se genere obesidad y particularmente obesidad central, el tejido adiposo se convierte en disfuncional secundario a que inicialmente resulta con hiperplasia en una fase no inflamatoria de la obesidad, dependiendo de este crecimiento del tejido adiposo, y posteriormente viene una hipertrofia que traduce una fase de inflamación y algo que frecuentemente no se menciona, un estado de hipoxia, de fibrosis y de muerte del adipocito. Dicha circunstancia traduce no solamente el incremento del volumen celular a expensas de grasa que se deposita, sino que tenemos circunstancias como liberación de ácidos grasos al torrente circulatorio, una producción disminuida de adiponectina, un estado de proinflamación mediado por citocinas que produce este adipocito en condiciones de hipertrofia, una condición de reclutamiento de células de respuesta inmune, particularmente de macrófagos, un estado de hipoxia y de fibrosis, como ya mencioné en mi presentación previa, y una reducción de la sensibilidad a la insulina. Esta circunstancia, observada en este esquema, nos traduce que no solamente la hipertrofia del tejido adiposo se va a manifestar por esa condición de hipoxia
y de estrés mecánico derivado del crecimiento de las células y de la compresión tanto de vasos sanguíneos como de lo que es todo el espacio extracelular del tejido adiposo, sino que hoy se ha observado que el tejido adiposo en condiciones de hipoxia va a activar fuertemente el funcionamiento y la síntesis de la xantina oxidasa reductasa, una enzima que, como ustedes saben, tiene que ver con el metabolismo de las purinas para la producción de ácido úrico. Así, en condiciones de obesidad y particularmente de hipertrofia del tejido adiposo, nosotros tendríamos una actividad excesiva de esta enzima y en consecuencia una hiperproducción de ácido úrico. Pero no solamente tendríamos esa circunstancia, sino que tendríamos también un paso de la fase de inflamación aguda generada por el estado de resistencia a la insulina a una pérdida del set point homeostático que en condiciones de disminución de la circunstancia alostática por el reto de la obesidad y del desajuste nutricional, nos lleva dicha pérdida a una respuesta patológica maladaptativa en donde pasamos no solamente de vivir resistencia a la insulina, sino también resistencia a catecolaminas. Dicha circunstancia nos explica el por qué hay un momento en donde la célula beta, que está generando una hiperproducción de insulina como consecuencia del estado de resistencia a esta hormona a nivel periférico, llega un momento en que cae en una fatiga y en una condición de ya no síntesis ni liberación de dicha hormona como consecuencia del estado de resistencia a catecolaminas y la falta de capacidad de equilibrar este reto a la alostasis bajo una homeostasis anómala, cayendo entonces en una expresión de la enfermedad una vez que se mueve en un set point ya alterado. Y en ese sentido, una vez que la célula adiposa vive circunstancia, existen diversas publicaciones que nos dicen que la secreción del ácido úrico en el tejido adiposo es muy incrementado en condiciones de obesidad. Y si esta circunstancia es particularmente central, la producción de ácido úrico por el tejido adiposo de orden visceral, subcutáneo e incluso la célula hepática llena de grasa, como ocurre en el estado de resistencia a la insulina que detona la condición de enfermedad hepática grasa, traducirá la hiperproducción de ácido úrico que ha sido perfectamente documentada y que en estas barras hacia el final donde estoy señalando se expresa como el tejido adiposo en condiciones de hipertrofia puede condicionar un estado de producción excesiva de xantina oxidasa reductasa con la hiperproducción que ha sido medida a través de resonancia magnética, como vemos en estas gráficas, y que entonces tendríamos que interpretar como primer elemento causal de la elevación de ácido úrico en los pacientes con obesidad central, una hiperproducción. Pero no solamente ocurre esta circunstancia. Estudios realizados en Japón por Ikita nos han demostrado que existe una relación directa de hiperuricemia con la distribución de la grasa visceral. Y no solamente eso, sino que dándole una traducción clínica, el doctor Ikita nos puede demostrar que a mayor grasa central, mayor aparición de los componentes del síndrome metabólico. Y en ese sentido no solamente existe una clara diferencia entre la expresión del síndrome de resistencia a la insulina, lo que hoy conocemos como síndrome metabólico asociado con obesidad central, sino que a mayor nivel de ácido úrico, mayor número de componentes de lo que es el síndrome metabólico en relación con los niveles de ácido úrico. Esto es muy importante porque cuando estudiamos con profundidad qué es lo que ocurre con la hiperuricemia, con los diferentes elementos en el sistema de un individuo. Y en ese sentido nos podemos dar cuenta cómo en condiciones de hiperuricemia derivado de la obesidad central, diferentes células del sistema, particularmente la célula beta, el endotelio, el adipocito y el propio hepatocito, se van a ver retados por la condición de exceso de ácido úrico a nivel de la circulación. Y entonces se encuentra como sustrato de carácter fisiopatológico una relación directa del ácido úrico en las diferentes condiciones de expresión del síndrome metabólico, que nosotros llamamos síndrome sistémico resistencia a la insulina, con las cifras de ácido úrico en sangre. Pero hay algo muy interesante
que estudia otros autores, y es cómo afectan directamente estas condiciones de hiperuricemia que ya he mencionado a aspectos de organelos celulares en condiciones de enfermedad hepática grasa y cómo llevan estrés oxidativo como consecuencia de la hiperuricemia, llevando todo esto a una circunstancia y un círculo negativo en donde la hiperuricemia generará más hígado graso y el hígado graso más hiperuricemia. Pero también a nivel del endotelio existen diferentes publicaciones que nos hablan que por diferentes procesos de proinflamación generada por la elevación del ácido úrico, el endotelio se va a ver afectado y en consecuencia la hiperuricemia debe ser considerada como una condición de riesgo cardiovascular con una expresión muy temprana, mucho más temprana que lo que hoy conocemos como síndrome metabólico. Pero además también el ácido úrico, como ya lo mencionaba, tiene la capacidad de generar un daño a la célula beta, llevándole una disfunción de tal forma que disminuye por el efecto prooxidante y proinflamatorio que se vive en la obesidad central, que coincide con hiperuricemia, a una muerte más temprana de la célula pancreática y antes de ello a una disfunción en la producción y liberación de insulina. Así entonces es muy importante que lo reconozcamos como un elemento cardinal y como un factor de alto riesgo en el paciente pediátrico con sobrepeso o obesidad central, esta circunstancia de hiperuricemia. Pero en segundo lugar, y publicado por Endo también en el Oriente, se genera una segunda posibilidad de por qué sube el ácido úrico en niños y en adolescentes con obesidad central. Y Endo y colaboradores demostraron que en condiciones de obesidad central, la elevación del ácido úrico en sangre coincide con una reducción en la fracción excretada de ácido úrico a nivel urinario. Esto hace pensar que en condiciones de resistencia a la insulina, a nivel tubular, se genera una alteración de tal manera que el ácido úrico no puede ser eliminado, generando esto una aportación extra a la hiperproducción de ácido úrico en obesidad central derivado de la hiperactividad de la cantina oxidasa reductasa, y por otra parte tenemos una alteración en la excreción del ácido úrico, que ambas circunstancias se presume son las que abonan directamente a lo que es el estado de hiperuricemia en un paciente con obesidad central. Así entonces, insistiendo mucho en que nosotros tendríamos que pasar de una interpretación diferente de acuerdo con lo que Raven nos dijo en su momento y que ya mencioné en la charla previa, a una circunstancia donde el estado de resistencia a la insulina no puede centrarse solo en lo que hoy conocemos como síndrome metabólico, sino que tenemos que reconocer cualquier expresión de resistencia a la insulina, y en ello está precisamente el ácido úrico elevado en sangre, como un elemento que debe detectarse tempranamente y tratarse, toda vez que la condición de obesidad central con hiperuricemia puede determinar la aparición temprana de disfunción sistémica que puede expresarse como diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, enfermedad hepática grasa, etcétera, abonándole directamente a una circunstancia sistémica altamente lesiva. Nosotros en la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría creemos que si nos apegamos a la propuesta inicial del Dr. Raven, detectar el síndrome sistémico de resistencia a la insulina a través de cualquiera de sus expresiones nos pondría muy por delante y de manera más temprana poder detectar aquella circunstancia que llevará a las enfermedades que hoy día están acabando con la vida de los seres humanos, y en particular hablar en niños y en adolescentes que ya presentan frecuentemente estas expresiones. Les invitamos entonces a que reflexionen nuestra propuesta de lo que, insisto, hoy llamamos el síndrome sistémico de resistencia a la insulina, para detectarlo en cualquiera de sus expresiones. Así, en conclusión, diríamos que la hiperuricemia en el contexto de la obesidad central se ha convertido en un indicador temprano de afectación sistémica, que la detección de una cifra alta de ácido úrico en sangre representa un estado inflamatorio y prooxidante que debe ser tratado, que sea por producción excesiva y por defectos de su excreción, la elevación de ácido úrico en sangre representa una complicación temprana de la obesidad central que debe ser tratada, y que la conjunción de tratamiento, además del estilo de vida saludable para reducir la obesidad central, requiere pensar en el uso de metformina y alopurinol como una mancuerna
terapéutica para esta condición de hiperuricemia en obesidad central. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y continuamos con las charlas de este simposio. Gracias, doctor Arturo Perea Martínez. Y a continuación, la licenciada en nutrición Lilia Santiago Lagunes nos hablará sobre el tema prebióticos, probióticos, edulcorantes no calóricos y metformina en el manejo de la resistencia a la insulina. Buen día a todos. Agradezco al Instituto Nacional de Pediatría y a la Clínica de Obesidad por permitirme participar en este evento. El intestino humano alberga una comunidad bacteriana compleja llamada microbiota intestinal, compuesta hasta ahora por 25 tipos o filos, cerca de 2.000 géneros, 5.000 especies diferentes y con un mapeo del 80% del metagenoma, con 316 millones de genes. La microbiota intestinal de los humanos comprende 4 familias bacterianas: Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes y Proteobacteria. Diferentes bacterias pueden realizar las mismas funciones metabólicas, lo que dificulta encontrar un perfil de microbiota ideal. Uno de los principales factores medioambientales que modifican la microbiota es la alimentación. En esta tabla podemos observar el impacto que tienen los diferentes tipos de alimentación en el perfil de la microbiota. Es por ello que como consecuencia tenemos perfiles de microbiota distintos, tanto en las personas que tienen un peso adecuado como en aquellas que viven con sobrepeso u obesidad y además tienen de manera concomitante resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2. Podemos comparar el perfil de la microbiota en estos huéspedes, tanto en niños, adolescentes y adultos. Por todo el impacto que conlleva una microbiota intestinal disfuncional es que nacen como un recurso terapéutico los probióticos y los prebióticos para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, ya sea mediante alimentos que son conocidos como funcionales o a través de su suplementación. Estos tienen por lo menos 4 mecanismos distintos a nivel de un efecto trófico en la inmunomodulación, en la señalización neuronal y en cambios metabólicos. Es así que estos probióticos y prebióticos, que además pueden actuar en conjunto en una sinergia conocida como su acción simbiótica. En la sección A de esta imagen podemos observar que durante la disbiosis intestinal hay niveles más altos de Clostridium y de bacteroides. En estas condiciones aumenta la permeabilidad intestinal, lo que eleva los niveles de lipopolisacárido, lo que conduce a una respuesta en cascada inflamatoria, la apoptosis de las células pancreáticas y la hiperglucemia. Esta hiperglucemia activa al factor nuclear kappa beta, que puede causar diabetes. La hiperglucemia también aumenta la oxidación de la glucosa, lo que conduce a una alta producción de productos finales de glicación avanzada, de especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo. En la sección B vemos cómo los efectos positivos de los probióticos y prebióticos están relacionados con la mejora en la prevalencia específicamente de bifidobacterias y lactobacillus. Estos pueden 1. Reducir el estrés oxidativo, 2. Inhibir las citocinas proinflamatorias, 3. Mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta, 4. Proporcionan un mejor control glucémico por consecuencia, 5. Modulan la permeabilidad del tracto intestinal y 6. Ayudan a producir péptidos bioactivos con funciones específicas. El aumento de ácidos grasos de cadena corta puede provocar una reducción de las citocinas y los marcadores proinflamatorios, del estrés oxidativo y estimulan las moléculas para favorecer el control glucémico, como los péptidos bioactivos, que además tienen propiedades antimicrobianas e inhiben la actividad de amilasas y glucosidasas. Algunos de los probióticos más estudiados son el Rhamnosus, el Adolescentis, el Acidophilus, el Casei y el Bifidum.
Dentro de los prebióticos más estudiados encontramos a los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, a la celulosa, a la inulina, al propionato, a la fibra dietética soluble, a los granos enteros y algunos otros extractos. De igual manera tenemos a los simbióticos, que son la combinación de los probióticos con algunos prebióticos estudiados. El consumo de alimentos de sabor dulce en nuestro país es de una alta prevalencia, desde la etapa preescolar o anterior hasta la adolescencia y etapas posteriores, en donde principalmente se consumen bebidas azucaradas. En los pacientes de la clínica de obesidad del instituto, cuando hablamos de su formación de hábitos, se tienen diferentes programas de intervención, en donde a las 8 semanas se ha demostrado una alta adherencia a buenos hábitos, principalmente para mejorar su perfil metabólico y antropométrico. Sin embargo, a los 8 meses de intervención, el único hábito que tiene una recaída significativa es el consumo de bebidas azucaradas, como podemos observar en la línea continua que es de color rojo, lo que nos dice que es uno de los hábitos más difíciles de erradicar. Esto ocurre porque los alimentos dulces son considerados de alta palatabilidad y activan ciertos receptores cerebrales de la recompensa y del placer, sin estimular un límite de ingesta o saciedad y por el contrario estimulando más hambre, aumentando la ingesta energética, haciendo esta habituación al sabor dulce o programación y aumentando el riesgo del desarrollo de sobrepeso, obesidad y sus complicaciones, entre ellas la resistencia a la insulina o la diabetes. Ocurre un proceso de adicción alimentaria y que está relacionado con estos circuitos. Las bebidas azucaradas son la mayor fuente de azúcar agregada en la dieta, ya que contienen endulzantes calóricos añadidos, como lo es la sacarosa y el jarabe de maíz de alto contenido en fructosa. Gran cantidad de evidencia señala los mecanismos biológicos que relacionan la ingesta de bebidas azucaradas con el desarrollo de obesidad, síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular. La hiperglucemia crónica de la diabetes está asociada a un daño a largo plazo que se caracteriza por la lesión estructural y la disfunción de diferentes órganos, especialmente los ojos, riñón, nervios, corazón y sistema vascular. Por lo anterior, se pueden considerar a los edulcorantes no calóricos como un recurso para ayudar en el control glicémico. Estos son aditivos alimentarios cuya única función tecnológica es proporcionar sabor dulce a los alimentos, pero con un valor energético nulo o muy bajo. En la siguiente tabla se encuentran los edulcorantes no calóricos que han sido aprobados, con sus descripciones particulares cada uno de ellos. Recordemos que no debemos de generalizarlos porque cada uno tiene sus propias observaciones y usos. La capacidad endulzante de un edulcorante no calórico se refiere a su habilidad de adherirse a la papila gustativa para dar un estímulo de sabor. Esto no quiere decir que causen una sobreestimulación o que su dulzor sea mayor que el del azúcar. Inclusive algunos dejan un resabio amargo. Dentro de estos edulcorantes se encuentran los que se conocen de origen natural, como los que son derivados de la planta de stevia y los que son derivados del fruto del monje. Es así que es importante resaltar que lo único que se utiliza como edulcorante es un extracto que únicamente da sabor dulce y que no tiene ningún otro tipo de propiedad. Ambas plantas no están aprobadas toxicológicamente para ser utilizadas como endulzantes, solamente sus extractos, es decir, los glicósidos de steviol, en especial el rebaudiósido A, y los mogrósidos, en especial el mogrósido 5.
Los edulcorantes no calóricos, además de estimular los receptores de sabor dulce, también estimulan otros receptores gustativos, como los del sabor amargo, y esto es lo que establece un límite de ingesta dada su concentración, sin quitarnos el placer y la recompensa del sabor percibido. No hay una habituación al sabor dulce comprobada hasta el día de hoy, dada por los edulcorantes no calóricos, ni existe una programación. Ayudan al mantenimiento del peso corporal, favorecen la adherencia al tratamiento y pueden prevenir la obesidad y sus complicaciones, mejorando el control glucémico. Una de las principales observaciones que han tenido los edulcorantes no calóricos es su asociación con el desarrollo de resistencia a la insulina. Suez y colaboradores presentaron una secuencia de estudios realizados tanto en ratones como en humanos. En los ratones se administraron diversas dosis de sacarosa y glucosa y se compararon con sacarina, sucralosa y aspartame en ratas de peso normal de 10 semanas de vida. En resumen, los animales a los que se les administró edulcorantes no calóricos presentaron intolerancia a la glucosa, siendo este efecto marcadamente mayor con la sacarina. Estos efectos se repitieron en ratas con obesidad y se encontró que la alteración metabólica se halló independientemente del índice de masa corporal. Se administraron antibióticos para modificar la flora intestinal, encontrando que la sacarina aumentaba la población de bacteroidetes y disminuía la de firmicutes, así como una modificación desfavorable en los tipos de ácidos grasos de cadena corta. En síntesis, en los ratones con dosis de sacarina en límites superiores de la ingesta diaria admisible, incluso para humanos, se produjeron cambios en la microbiota a los que se atribuyó el deterioro en la tolerancia a la glucosa. En forma cuestionable, los autores extrapolan estos efectos encontrados solamente con sacarina al aspartame y la sucralosa, aspectos que no se observan en los resultados de su propio estudio. En el mismo artículo, los autores señalan en un estudio transversal en humanos, comparando consumidores a largo plazo contra no consumidores de edulcorantes no calóricos. Se les realizaron evaluaciones de la microbiota intestinal, encontrando diferencias cuantitativas y cualitativas en su microbiota, así como una mayor frecuencia de alteraciones asociadas a síndrome metabólico en los consumidores habituales. Este diseño presenta el inconveniente de no poder eliminar por completo las variables confusoras. En otros estudios, los consumidores de edulcorantes muestran tener otros patrones de alimentación y salud, en contraste con los no consumidores, por lo que los cambios en la microbiota y sus características metabólicas pueden ser también diferentes por otros factores, más allá del uso de edulcorantes. En todo caso, existe una asociación estadística y no necesariamente una relación de causalidad. Por el otro lado, no se especifica qué tipo de edulcorante no calórico consumían estos 381 sujetos y en qué dosis lo consumían, lo que hace difícil la interpretación de los resultados. Así como los estudios anteriores, al día de hoy existe más evidencia que considera artículos con una mejor metodología y a través de los cuales se ha logrado investigar cuál es el efecto real del consumo de edulcorantes no calóricos y su relación con la resistencia a la insulina. Las conclusiones a las que ha llegado la evidencia metodológicamente aceptable es que los edulcorantes no calóricos son una oportunidad para mantener el equilibrio metabólico, no inducen intolerancia a la glucosa aunque modifiquen la microbiota, no afectan significativamente las concentraciones de glucosa o lípidos sanguíneos, insulina u otras hormonas intestinales como el GLP tipo 1, así como cambios en el transporte de glucosa por el enterocito. Debido a la evidencia actual que ha sido contundente, existen posicionamientos que aseguran que el uso de edulcorantes no calóricos en personas con resistencia a la insulina es seguro y de utilidad para el control glicémico dentro de un programa integral de intervención.
La metformina es un fármaco aprobado por la FDA incluso para niños mayores de los 10 años. Es una biguanida que tiene una capacidad antihiperglucemiante y esto ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Su pleiotropismo adiciona a este producto un perfil multifuncional que le permite alcanzar diferentes sitios y rutas de acción que le ha validado para ser utilizado en diferentes entidades clínicas. Tiene acciones a nivel molecular, celular, sistémico y tisular. La metformina afecta la producción hepática de glucosa a través de la disminución en la expresión de enzimas gluconeogénicas como la fosfenolpiruvato carboxinasa y la glucosa 6-fosfatasa. Además, el AMPK está implicado en la transcripción de genes que regulan la gluconeogénesis en el hígado y los genes que codifican el transporte de glucosa a los músculos. Es por ello que la disminución de la glicemia se observa en las personas que viven con diabetes o con resistencia a la insulina. La metformina puede aumentar la afinidad del receptor de la insulina a esta hormona, reduce sus niveles y el estado de resistencia periférica, incluso días después de su administración. Múltiples estudios avalan su seguridad y sus mecanismos de acción que cada vez son más conocidos. No obstante, recordemos que la resistencia a la insulina en la población mexicana y en otras alrededor del mundo se puede presentar en niños menores de 10 años de edad, por lo que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es seguir de cerca la investigación a través de ensayos clínicos y ir evaluando sus consecuencias y efectos adversos que pueda tener este medicamento para, a partir de nuestro criterio, utilizarlo a las dosis recomendadas. La metformina es un medicamento no hipoglucemiante, lo que la hace muy segura, ayuda a la reducción y control del peso y previene eventos cardiovasculares. Además, es de bajo costo. Dentro de sus efectos adversos podemos encontrar a los gastrointestinales, los cuales remiten a los pocos días, tanto en su presentación de tableta como en su presentación líquida. Se recomienda titular la dosis para evitarlo. En su uso prolongado puede ocasionar deficiencia de la vitamina B12, por lo que se sugiere la evaluación e intervención integral del paciente para prevenirla. Gracias por su atención. Gracias, licenciada, por su ponencia. Y seguimos con la licenciada en nutrición Ariadna Lara Campos, adscrita a la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, impartiendo el tema Estrategias nutricionales para el manejo de la resistencia a la insulina. Buen día. Agradezco la invitación a este simposio. A continuación, hablaremos sobre las estrategias nutricionales para el manejo de la resistencia a la insulina. El síndrome metabólico se caracteriza por una alteración de las funciones de la insulina. La resistencia a la insulina aumenta el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Los criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico son obesidad central, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, hipertensión e hiperglucemia. El eje cardinal es la obesidad central más 2 de los 4 criterios restantes. Las modificaciones del estilo de vida, especialmente los hábitos alimentarios, son la principal estrategia terapéutica para el tratamiento y manejo del síndrome metabólico. El exceso de tejido adiposo central es un determinante para el grado de resistencia a la insulina. La pérdida de grasa central es la principal intervención nutricional para disminuir dicha resistencia. Para ello, se recomienda limitar la ingestión de grasas saturadas, carbohidratos simples y aumentar el consumo de fibra y realizar actividad física. En esta diapositiva podemos observar los valores recomendados de ingestión diaria de macronutrimentos en el síndrome metabólico. Se recomienda los carbohidratos de un 45 a un 60%, proteínas de un 15 hasta un 25%, las grasas totales de un 25 a un 30%, con un mínimo aporte de grasas saturadas menor al 8%,
y favoreciendo el consumo de grasas mono y poliinsaturadas, un consumo de fibra total al día de 30 a 40 gramos y la mitad debe ser de fibra soluble. Los nutrimentos con exceso de grasa saturada y carbohidratos simples, principalmente el jarabe de maíz de alta fructosa, provocan un aumento de la resistencia a la insulina. En cambio, las grasas mono y poliinsaturadas y la fibra mejoran la sensibilidad a la insulina. En esta tabla observamos los diferentes tipos de dietas que impactan positivamente en el tratamiento del síndrome metabólico. En la dieta mediterránea se recomienda una distribución de macronutrimentos del 35 al 45% de las calorías totales al día en forma de grasas y carbohidratos y del 15 al 18% en proteína. Y va a tener un impacto en la disminución de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. También mejora la dislipidemia. En la dieta DASH se recomienda un aporte de grasas totales del 27% de las calorías al día, con un aporte de grasas saturadas máximo del 6%, los carbohidratos en un 55% y las proteínas en un 18%. También disminuye el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, reduce la presión arterial, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura. En la dieta a base de plantas se aconseja una reducción de alimentos derivados de origen animal y un alto consumo de vegetales y grasas insaturadas. Se observa una disminución de peso corporal, menor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, pero debemos recordar que en pacientes en etapa pediátrica se recomienda una alimentación balanceada que incluya todos los grupos de alimentos para favorecer su adecuado crecimiento y desarrollo. Estos patrones dietéticos también pueden tener un efecto positivo en el tratamiento del síndrome metabólico, debido a que disminuyen los niveles de hemoglobina glucosilada, mejoran el perfil lipídico, disminuyen los niveles de presión arterial, pero el tipo de dieta que se le otorgue debe ser individualizado a las características y necesidades del paciente. En esta diapositiva observamos otros patrones dietéticos en el tratamiento del síndrome metabólico. La dieta nórdica se caracteriza por un consumo elevado de fibra y bajo aporte de alimentos procesados y tiene un efecto en el aumento de los niveles de colesterol HDL. La dieta mediterránea se caracteriza por un consumo frecuente de frutas, verduras, grasas mono y poliinsaturadas, leguminosas, alimentos de origen animal de alto valor biológico, como pescado, huevo, aves, carne roja o alimentos procesados se recomienda consumir una vez por semana. Los componentes bioactivos de la dieta mediterránea son los siguientes: antioxidantes, que los consumimos de las verduras, frutas, oleaginosas, leguminosas, etc. Fibra la aporta principalmente los cereales integrales, las leguminosas, las frutas y las verduras. También hay un aporte de omega 3 y grasas monoinsaturadas en los aceites vegetales, pescados, oleaginosas como la nuez, cacahuate, almendra, y los probióticos los consumimos de los lácteos fermentados. Este tipo de alimentación mediterránea aporta antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, licopeno, polifenoles, que disminuyen el daño oxidativo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Otro punto que debemos cuidar en el tratamiento nutricional de la resistencia a la insulina es el índice glucémico de los alimentos. Este índice mide en qué grado los alimentos contienen carbohidratos que elevan la glucosa en sangre. Los alimentos de bajo índice glucémico tienen una menor respuesta en la elevación de la glucosa sérica. En el cuadro podemos observar la clasificación de los alimentos de acuerdo a su índice glucémico y debemos de recomendar al paciente que preferentemente consuma alimentos de bajo índice glucémico, por ejemplo, cereales integrales, lácteos descremados, alimentos de origen animal, verduras, etc. El índice glucémico de los alimentos
se modifica por diversos factores durante su consumo o preparación, entre los que destacan la forma de consumo de los alimentos. Las frutas que se comen completas producen una menor elevación de la glucosa que si se comieran sin cáscara o en jugo. La velocidad de digestión. El incremento de la frecuencia en los tiempos de comida disminuye los picos de glucosa. La velocidad de vaciado gástrico. Las grasas y proteínas tienden a retardar el vaciamiento gástrico, lo cual reduce el índice glucémico. El método de preparación. La cocción prolongada hace que los hidratos de carbono se absorban con mayor rapidez y por lo tanto incrementan el índice glucémico. También la madurez y el tiempo de almacenado aumentan el índice glucémico. Cuanto más madura es una fruta, más aumenta la glucosa en la sangre. La elaboración, el jugo y el puré de papas tienen un índice glucémico más alto que la fruta o la papa entera o al horno. El pH de los alimentos. Los alimentos con mayor acidez disminuyen el vaciamiento intestinal y por lo tanto tienen un menor índice glucémico. El contenido de sal. La sal en los alimentos incrementa la absorción de glucosa en la sangre. Otro aspecto que debemos cuidar es la carga glucémica de los alimentos. La carga glucémica es un concepto que permite comparar de mejor manera los efectos metabólicos de los alimentos, pues cuantifica el impacto sobre la glucemia de una porción o ración habitual de un alimento con determinado índice glucémico. Por eso, también es importante cuidar las porciones de los alimentos que se consumen. En este cuadro resumimos el tratamiento nutricional de las principales patologías crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, donde podemos observar que de acuerdo a la fase de la enfermedad se indica la suplementación de los nutrimentos. Por ejemplo, en las fases tempranas de hígado graso, los cambios en el estilo de vida son primordiales para disminuir la resistencia a la insulina y los marcadores de inflamación. También se otorga vitamina D, E y omega 3. La vitamina D se recomienda en una dosis de 2.000 unidades al día o individualizar esta dosis, la vitamina E de 800 unidades y el omega 3 de 1 a 4 gramos al día. La fórmula para individualizar la suplementación de vitamina D es la siguiente: valor de suficiencia al que queremos llegar menos vitamina D sanguínea del paciente por su peso en kilogramos por 2.5 menos 10 y el valor final son las unidades que se le van a otorgar. En la enfermedad cardiovascular también se recomienda una dieta balanceada, la actividad física, el consumo de omega 3 de 1 a 4 gramos al día, CLA, el ácido linoleico conjugado de 3 a 4 gramos al día, debido a que disminuye interleucinas proinflamatorias, vitamina E de 400 unidades al día, y en la diabetes mellitus tipo 2, tanto en la prediabetes como en la diabetes, se debe recomendar una dieta balanceada, la actividad física y el consumo de vitamina D de acuerdo a las necesidades del paciente. La vitamina D es un nutrimento de suma importancia debido a que tiene receptores BDR en todos los órganos y realiza múltiples acciones. Por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina debido a que modula la transcripción del gen de la insulina, mejora el transporte de la glucosa en las células musculares y regula positivamente la translocación de GLUT4 y el uso de glucosa por parte de los adipocitos. También reduce la inflamación del tejido adiposo. Los niveles más altos de vitamina D hepática se asocian con niveles más altos de adiponectina y reduce la cantidad de interleucina 6 en los adipocitos y la liberación de citocinas proinflamatorias. Otro efecto que hace es la reducción de la inflamación hepática y disminuye la fibrosis hepática debido a que reduce los niveles de marcadores profibróticos. Otros nutrimentos implicados en la regulación del metabolismo de la glucosa son
la vitamina C, debido a que la glucosa y la vitamina C compiten para su captura. Se sugiere promover la ingestión de fuentes alimentarias con esta vitamina o, en caso necesario, una suplementación de 1250 miligramos al día puede mejorar la glucosa en ayuno. La vitamina E es un antioxidante que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. El uso de metformina se asocia con deficiencia de vitamina B12. En casos necesarios debemos de dar una suplementación o asegurar su consumo en la dieta. El magnesio, su deficiencia se relaciona con resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono y dislipidemia. Además, participa en procesos de fosforilación de la glucosa. El cobre, su deficiencia produce intolerancia a la glucosa, disminución de la respuesta a la insulina y aumento de la glucosa, y se asocia con hipercolesterolemia y aterosclerosis. Y el zinc desempeña un papel importante en el metabolismo de la glucosa y ayuda a su utilización por el músculo y el tejido adiposo. Su deficiencia se asocia a resistencia a la insulina. Es por ello que la dieta del paciente debe ser adecuada en sus requerimientos para evitar las deficiencias. En conclusión, para disminuir la resistencia a la insulina y o el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, se sugiere un estilo de vida saludable que incluya actividad física 1 hora al día, adecuadas técnicas culinarias bajas en grasas saturadas y azúcares simples, un balance energético adecuado para cada paciente, el consumo de agua simple y un adecuado equilibrio emocional. La alimentación debe de ser individualizada a las necesidades de cada paciente y, en casos necesarios, una suplementación de vitaminas y minerales. Gracias. Gracias, licenciada Ariadna Lara. Con esta disertación damos por finalizado la exposición de temas y extendemos una disculpa por las fallas técnicas que se presentaron propios de esta modalidad. Este contenido estará disponible en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Pediatría. Gracias por su asistencia y que tengan bonito día.